Y para eso es importante ubicar en la historia de la salvación, en el pueblo de la primera alianza, el ministerio profético de Isaías. Isaías es el profeta que va a advertir al pueblo de la primera alianza en relación a las falsas esperanzas. En un tiempo en que el pueblo de la primera alianza se está mundanizando, quiere acomodarse al mundo. Eso primero va a ocurrir en el reino del norte de manera más flagrante. Ustedes saben, nota al pie, que a la muerte de Salomón, el reino de Israel, unificado por David, se divide en dos. El reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se va a llamar Judá, donde está la ciudad de Jerusalén. El reino del norte se va a mundanizar, va a querer acomodarse a las prácticas de las potencias vecinas. Dos potencias, diríamos, mundanas, dos imperios son muy hegemónicos en esos tiempos. Estamos hablando alrededor del siglo VII a.C. hasta el siglo IX a.C. Entonces esos dos imperios son Asiria y Caldeo-Asiria, que luego va a ser derrotada por los persas y medos. Y entonces Isaías ejerce el ministerio profético en ese periodo, en un periodo de confusión, donde los, diríamos, jefes del pueblo de la primera alianza han disminuido, han decaído en la fe, se han entibiado, podríamos decir, se han mundanizado y están pensando solamente en su bienestar pasajero. Y en consecuencia emergen las tentaciones para las alianzas políticas, para buscar sus seguridades en lo económico y en sus propias fuerzas, ya no en el Señor. El Señor ya no es el Señor y Rey, sino que la fe, las prácticas y el servicio en el templo son utilitarios y funcionales a sus expectativas, diríamos a sus esperanzas pasajeras y temporales. No esperan en Yahvé, en todo caso, Yahvé y los sacrificios en el templo sirven para complementar, entre comillas, lograr la adhesión del pueblo, pero no es algo que ni los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, ni los reyes, los gobernantes, ni las sectas en que se va a ir dividiendo el pueblo van a tener en común y como prioridad. Y van a surgir una serie de desviaciones. Entonces, Isaías anuncia que eso es un error, e Isaías anuncia que si no hay conversión, vendrá el desastre. Anuncia el exilio a Babilonia. Y entonces el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, en los primeros 39 capítulos que se conocen como el primer Isaías, justamente sirven para denunciar y llamar la atención acerca de las falsas esperanzas y recordar que hay una sola verdadera esperanza, que es en Yahvé. Y entonces esa primera parte del libro de Isaías, que se conoce como el primer Isaías, va a terminar en el capítulo 39 con el exilio en Babilonia. Entonces, a partir del capítulo 40 hasta el 55, nos va a presentar todo lo que se refiere a lo que ocurre en el pueblo de la primera alianza durante el exilio, que es alrededor de 70 años. Donde ya no es, diríamos, buscar que advertir acerca de las falsas esperanzas, porque las falsas esperanzas mostraron justamente que eran falsas, todas esas
supuestas alianzas políticas y no la conversión y volver y poner su confianza en Yahvé, lo que busca la segunda parte es que el pueblo entienda qué ha pasado, porque el pueblo no logra entender. Han matado a los sacerdotes, han destruido el templo, los caldeos asirios. Nabucodonosor ha profanado el templo, han asesinado a sus gobernantes, han llevado a la gente más fuerte, más joven, con mayores capacidades como esclavos a Babilonia. Entonces es un tiempo de mucha, diríamos, confusión, de una dificultad muy grande para reconocer la presencia del Señor. Y entonces Isaías va a llamar a la consolación. O mejor, el Señor, a través de Isaías, va a consolar al pueblo, tratando de que entiendan que lo que ha ocurrido es consecuencia de su infidelidad, pero que el Señor los hará regresar. Regresarán, volverán a Jerusalén. Y eso efectivamente ocurrirá. De eso trata la segunda parte, el segundo Isaías, que es del capítulo 40 al 55.